desde el sur de Colombia reciban un saludo especial, tanto para los organizadores como para los participantes en el Simposio Internacional Didáctica y Pedagogía. Desde la Universidad Mariana, ubicada en el departamento de Nariño, República de Colombia, queremos compartir con ustedes una experiencia investigativa, denominada Prácticas de Planificación e Interacción de la Enseñanza en un Contexto Universitario. Las autoras de este proceso de investigación son Nancy Belalcázar y quien les habla, Carmen Alicia Mora. La estructura de nuestra ponencia está centrada en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, vamos a compartir con ustedes una síntesis conclusiva del proceso de investigación y en segundo lugar vamos a hacer énfasis en aspectos como la justificación, los antecedentes, los pilares conceptuales y por último los resultados. Teniendo en cuenta esta estructura, es importante compartir con ustedes una síntesis de este proceso de investigación. Para nosotras como investigadoras, el objeto de esta investigación fue caracterizar las prácticas de planificación y de interacción. Para tal efecto, se procedió a describir las concepciones, a identificar la contribución de esas dos prácticas y a establecer su relación. Todo este proceso investigativo estuvo orientado por el paradigma cualitativo, que a través de este modelo nos permitió encontrar el sentido y el significado a los testimonios de las personas que hicieron parte de esa muestra. Obviamente, este paradigma estuvo acompañado de un enfoque interpretativo y obviamente con un tipo de investigación exploratorio descriptivo. Exploratorio porque en nuestro contexto es el primer tipo de investigación que se realiza sobre este objeto de investigación. Y descriptivo porque identificamos las características de ese fenómeno que nos ayuda a plantear y a construir conocimiento con base en esta temática investigativa. Nosotras como investigadoras adoptamos una muestra intencional, pero esa muestra intencional estuvo supeditada por unos criterios de inclusión. Entre esos criterios podemos compartir con ustedes la selección de docentes nobles y expertos. Los docentes nobles son aquellos que en ese momento llevaban vinculados a la institución entre 1 y 5 años ejerciendo la docencia. Y los profesores expertos, obviamente los que tienen una vinculación superior a los 5 años. De igual manera, complementamos con otro criterio, la evaluación que se hace semestralmente a nivel de nuestra institución. Y decidimos utilizar un promedio igual a 4 para los profesores nobles y un promedio superior e igual a 4.7 para los profesores expertos. Y también aplicamos la perspectiva de género, por lo tanto nuestra muestra tiene el 50% del género femenino y el 50% del género masculino. Teniendo en cuenta esos criterios, los profesores nobles y expertos pertenecen a 4 facultades de la Universidad Mariana. Entre ellas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Contables y la Facultad de Ingeniería. Es importante aclarar que los docentes pertenecen a los programas de pregrado, pero en modalidad presencial. En este momento no me detengo a compartir con ustedes los resultados porque más adelante los voy a abordar. A partir de esos resultados, nosotras como investigadoras, ¿qué hicimos? Realizamos unas recomendaciones al plan de capacitación que existe en la institución y que está dirigido precisamente a actualizar permanentemente a los docentes para que cada día pues seamos más competitivos y podamos dar respuesta a los retos y desafíos de la sociedad del conocimiento.
En este plan, nosotras como investigadoras insistimos y sugerimos que se incluya un objetivo que haga énfasis en qué estrategias se deben utilizar para la planificación y qué estrategias se deben utilizar para la interacción. De igual manera, es necesario que se formule una política institucional donde se visualice la articulación de la parte administrativa y de la parte académica. ¿Para qué? Para que todas las prácticas académicas que surgen en el aula puedan tener el apoyo institucional y se pueda cumplir con los objetivos y las metas esperadas. Bueno, de esta manera compartido con ustedes la síntesis conclusiva de nuestro proceso de investigación, pero creemos que es prudente también compartir con ustedes esa reflexión que hacemos al finalizar el proceso de investigación. Y en ese orden de ideas, las preguntas surgen, pero esas preguntas también tienen respuestas. Al finalizar esa investigación, ¿cuáles fueron las preguntas que surgieron? ¿Por qué fue relevante la investigación? Las respuestas de nosotros. Fue relevante nuestra investigación porque respondió a la necesidad de indagar sobre la actividad del docente y ubicarlo como un sujeto que está inserto en el proceso de enseñanza y que es la persona responsable de organizar, es la persona responsable de evaluar, es la persona que tiene que asumir ese rol de orientador dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero además tiene otras responsabilidades como persona y tiene que buscar el espacio para articularlas, para que haya secuencia y obviamente cumplir con esos objetivos. ¿Por qué también fue relevante? Porque nos permitió identificar vacíos en el conocimiento. Y esos vacíos en el conocimiento, tanto en nosotras como investigadoras, como en las personas que hicieron parte de la muestra. Cuando nosotros realizamos un prediagnóstico para avalar el modelo cualitativo que obviamente surge de ese diálogo intersubjetivo entre la población y los investigadores, ¿qué obtuvimos? Que nuestros colegas no tenían claridad sobre qué estrategias tenían que utilizar para planificar y qué estrategias tenían que utilizar para la interacción. Obviamente ese hallazgo nos motivó en el sentido investigativo, puesto que mirábamos la pertinencia y la viabilidad de nuestra investigación. Y nosotras como investigadoras, ¿cómo suplimos esas falencias a nivel del conocimiento? A través del rastreo teórico que realizamos a nivel internacional y a nivel nacional. En ese orden de ideas encontramos aliados teóricos valiosos. Mencionemos algunos de ellos: Jiménez, Pajares, Fandiño, Jackson, Carlos Marcelo García, entre otros. Y dentro de todo ese rastreo teórico identificamos dos experiencias investigativas que nos dieron luces, que nos dieron la fe y la confianza para seguir en nuestro proceso investigativo. Entre esos estudios podemos mencionar el realizado por Nieto en 2011, denominado Hacia un modelo comprensivo de prácticas de enseñanza en la formación inicial del maestro, y el realizado por Fandiño en 2007, denominado El pensamiento del profesor sobre la planificación en el trabajo por proyectos. ¿Cuál fue el aporte de estos estudios a nuestra investigación? Puedo sintetizar y precisar en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, nos sirvió para formular los objetivos, tanto el general como los específicos. Y en segundo lugar, nos dio luces para seleccionar las categorías de nuestra investigación y al mismo tiempo las técnicas para la recolección de la información. Entre esas técnicas que nosotros utilizamos, pues puedo compartir con ustedes, fue la entrevista a través de los grupos focales y la observación no participante.
Entonces, mediante estas dos estrategias, nosotros obtuvimos los testimonios de esos informantes claves para posteriormente procesar, hacer el análisis, llegar a la interpretación y obviamente luego establecer esa discusión de los resultados con nuestros aliados teóricos. Entre esos pilares teóricos que nosotros tuvimos y adoptamos están los siguientes: el pensamiento del profesor. ¿Por qué el pensamiento del profesor? Se constituye para nosotros en un modelo, y aquí es cuando Fandiño también compartimos con ella el planteamiento, porque dice que el paradigma del pensamiento del profesor se fundamenta en la enseñanza. Y esa enseñanza es entendida como la actividad en la cual se establece ese encuentro entre el estudiante y el profesor, pero mediado por un diálogo asertivo, fluido, afectivo, donde también interviene un ejercicio permanente entre el pensamiento y la acción de esos dos actores que confluyen en el acto educativo. En segundo lugar, las prácticas de planificación. Esas prácticas de planificación para nosotros son entendidas como las rutinas, como los hábitos que tenemos los docentes para diseñar los procesos. ¿Tendientes a qué? Tendientes a alcanzar los objetivos, las metas, pero ubicadas en un tiempo y en un espacio preestablecido. Las prácticas de interacción se refieren a esa relación entre el estudiante y entre el docente, pero esa interacción también debe garantizar una calidad, y esa calidad la determinan dos factores claves, que son los académicos y los socioafectivos. Llegando ya a la parte de resultados, ¿qué podemos compartir con ustedes? Lo siguiente. En primer lugar, nosotros hablamos de las concepciones de los profesores frente a las prácticas de planificación. ¿Qué encontramos? Que esa concepción sobre las prácticas de planificación están representadas en sus creencias pedagógicas, es decir, en sus juicios personales. Y con base en esos juicios personales, nuestros colegas argumentan que la planificación es una práctica que se vincula en todo el proceso pedagógico, y que obviamente la planificación evita la improvisación, pero a su vez garantiza la organización, la evaluación y el ejercicio reflexivo del docente. Asimismo, destacan que esta planificación ayuda a identificar y a seleccionar cuáles son las estrategias didácticas que se deben utilizar en el proceso de interacción con el estudiante, acordes con las unidades temáticas que en ese momento se tengan que abordar en el aula. ¿Y cuál es la concepción de las prácticas de interacción? Siempre las están relacionando con esa calidad en el contacto con el otro, y ese contacto con el otro es el estudiante, donde la contribución es mirar al estudiante como un ser humano, pero como protagonista del proceso de enseñanza, y el docente debe y tiene, y para ellos asume el rol de orientador del proceso de enseñanza. Pero también dicen que la calidad de esa relación está supeditada a los recursos, a la infraestructura, a las motivaciones, a las características de los mismos estudiantes, a sus propios retos, unidas con la parte afectiva, con la capacidad de diálogo, de concertación y de compromiso que existan entre los dos actores de ese proceso de enseñanza, llamado estudiante y llamado profesor. ¿Qué encontramos respecto al segundo objetivo? ¿Cuál es la contribución? Respecto a la contribución de las prácticas de planificación, nuestros colegas señalaron lo siguiente: la planificación para ellos se visibiliza y se cristaliza en el plan analítico o en el microcurrículo.
porque para ellos la planificación se convierte en una herramienta que orienta todo el proceso pedagógico. Y esa planificación es la que a ellos les da confianza, les da seguridad, genera en ellos el diálogo de saberes. Y en el momento en que ya se da la interacción con el estudiante, esa planificación, al ser congruente con las características y las motivaciones de los estudiantes, genera en ellos ese deseo por fortalecer esos horizontes conceptuales que en ese momento se están abordando en el aula. ¿Y cuál es la contribución de las prácticas de interacción? Es generar precisamente condiciones favorables para el trabajo, hacer que el aula se convierta en un escenario donde el estudiante se sienta a gusto, donde el estudiante encuentre respuestas a todos esos retos, donde el estudiante sea escuchado, donde el estudiante también sea el que proponga y el docente, al escuchar, comprenda que es necesario adecuar temáticas al aquí y a la ahora y sobre todo adecuar temáticas del curso relacionadas con las mismas exigencias del contexto, con las mismas exigencias disciplinares y con las mismas iniciativas de los estudiantes, comprendiendo que estamos dentro de una sociedad globalizada, pero donde el estudiante también es una persona que propone, una persona que sabe y obviamente ese diálogo de saberes es el que genera un gana-gana. Gana el estudiante y gana el docente. Y por último, la relación entre las prácticas de planificación y de interacción. Nosotros las analizamos desde las diferencias y desde las similitudes. ¿Pero qué encontramos? Encontramos que las dos prácticas son opuestas. Y son opuestas desde la misma definición, desde su misma tipología y desde las mismas funciones que se adoptan dentro de cada una de las prácticas. Pero hay algo muy interesante, que es un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro se identifica precisamente en el acto educativo. ¿Cuándo? Cuando identificamos a los dos protagonistas, tanto a los estudiantes como a los profesores. Y aquí viene algo muy interesante que nos comentaban nuestros investigadores. Se siente satisfacción cuando la planificación es congruente en el momento que interactuamos con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos llevando a ellos un discurso pertinente, un discurso aterrizado, un discurso que ellos también lo debaten, que lo cuestionan, pero que obviamente al finalizar los dos salimos satisfechos y los dos también salimos con compromisos de fortalecer y de crecer como personas y como profesionales. Muchas gracias.